Aquí estoy en esta transmisión en vivo del Encerrón, de esta serie del Encerrón que estoy compartiendo con amigas y amigos de Facebook, también con la página de Canal 22 en Facebook, cosa que me da alegría compartirlo también ahí. Y bueno, ¿qué es lo que he hecho en estos días? Que he hecho es, he buscado encontrar esas películas que nos permitan reflexionar sobre este extraño y complejo momento que es este encierro al que todos hemos estado obligados a seguir por esta pandemia que pues se están tratando los científicos del mundo entero, los científicos de la medicina, de tratarle una cura y entre muchos están tratando de encontrarle también una fórmula para poder primero someterla un poco y segundo convivir con ella. El día de hoy voy a comentar una película que es Dos tipos de cuidado, con Jorge Negrete y Pedro Infante, y ahora verán por qué la voy a comentar. Como lo he dicho antes, a cada quien nos toca estar jugando un papel en estos momentos. Yo he dado información, he puesto temas sobre la mesa, y eso es lo que justamente estoy haciendo ahora. Hay a otros a los que les toca estar al pie del cañón, como los médicos, los doctores, las doctoras, los camilleros, las camilleras, las enfermeras, los enfermeros, que merecen todo nuestro afecto y nuestro reconocimiento. Y aquí está la Torre Latinoamericana, que como digo todos los días, ahí está, no le va a pasar absolutamente nada, y ahí está viendo pasar el tiempo. ¿Por qué quiero comentar la película Dos tipos de cuidado de Jorge Negrete y de Pedro Infante? Bueno, hemos leído información acerca de agresiones que se dan justamente en el hogar. Desde hace mucho se escucha eso. Y también se escucha que ahora se han dado ante esta problemática del encierro, pues se dan situaciones difíciles y las mujeres son las mayormente agredidas. Hay agresiones también para los niños, hay agresiones para los adultos mayores, también se sabe, hay agresiones también para hombres, pero fundamentalmente la mayoría de las agresiones son para mujeres y son agresiones sexuales. Bueno, la película Dos tipos de cuidado, que es una película muy importante para el cine mexicano, sigue siendo muy importante, sigue siendo la película que hace mayor audiencia, mayor rating, como se quiera decir, cada vez que se pone en un canal de televisión. Si se pone en horario estelar, si se coloca en horario estelar, la película sin duda va a ser toneladas de audiencia, en México y en Estados Unidos también. Si la película Dos tipos de cuidado de Ismael Rodríguez, del gran director Ismael Rodríguez, se proyecta en Los Ángeles, pues ¿qué les puedo decir? En Nueva York, en algún canal de televisión de Nueva York, ¿qué les puedo decir? También en México. ¿Por qué Dos tipos de cuidado es importante? Porque Dos tipos de cuidado, además de que reúne a las dos grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, que son Jorge Negrete y Pedro Infante, son los dos grandes atractivos de esa época de oro. Jorge Negrete no era un actor con todas las características y toda la versatilidad que sí logró ser Pedro Infante, que me parece es uno de los mejores actores de la historia de México. Si nosotros vemos las películas de Pedro Infante, cada palabra prácticamente tiene una reacción. Eso lo han buscado tener muchos otros actores y no es fácil lograrlo. Él era un hombre muy concentrado, una persona muy concentrada en el set y logra proyectar muchísimo. Sus películas son muy vivas y la gente las aprecia mucho. En Dos tipos de cuidado se cuenta una historia que fue muy importante para la época, porque me parece que fue la primera historia que tuvo la potencia para decirle a todos los mexicanos, para todas las mexicanas, decirles sí existen las víctimas y sí existen las víctimas de la violencia sexual. Esto se hace patente en la película Dos tipos de cuidado. En el contexto de la época, en la historia de Ismael Rodríguez y de Carlos Orellana, buscan darle una fórmula para que se logre comunicar que las víctimas existen, que eso es muy importante, porque hay que recordar que siempre existe la posibilidad en la sociedad, en los comentarios, de decir no existen las víctimas, o de minimizar el asunto de ser víctima, o de pensar de que hay provocaciones y por lo tanto eso lleva a que a que no existan como tales las víctimas. Y esto es un tema muy delicado. La película Dos tipos de cuidado deja muy claro, muy claro, de que sí pueden existir las víctimas, sin la menor duda,
y de que sin la menor duda también las víctimas necesitan de todo el apoyo. En este caso, en la película, la víctima tiene todo el apoyo de los dos protagonistas, tiene el apoyo absoluto de los dos protagonistas. Y eso es una enseñanza que se le dio a toda una sociedad en los años 50, en los años 60, 70, 80, que hoy valdría que se considerara de nuevo el reflexionar sobre esta película para saber, uno, que sí existen las víctimas y segundo, que deben de tener todo el apoyo absoluto, las víctimas. ¿Por qué? Porque definitivamente las víctimas no tienen ninguna protección cuando no hay apoyo. Cuando no hay apoyo se vuelven 100% vulnerables desde todos los puntos de vista. En la película de Pedro Infante y de Jorge Negrete, Dos tipos de cuidado, que está aderezada por una serie de situaciones, por cuestiones incluso divertidas, graciosas también, por aquel dueto que hacen rivalizando Jorge Negrete y Pedro Infante. Ismael Rodríguez sabía muy bien aderezar todas sus películas con muchas acciones y con canciones y con muchos momentos que causaban regocijo entre los espectadores. Pero la historia central es el reconocimiento de que sí existen las víctimas. Y cuando se da ese reconocimiento de que sí existen las víctimas, entonces la autoridad lo que tiene que hacer es, primero que nada, crear condiciones para que las víctimas siempre sean apoyadas y poder perfectamente bien observar lo que está sucediendo, escuchar las denuncias que cuando se dan las denuncias y por supuesto ser muy respetuosos y muy profesionales para así saber cuando hay una víctima. En este caso, Pedro Infante, que es el mujeriego en esta película, además, el mujeriego, el mal portado, es el que reacciona primero y se da cuenta de lo que sucedió y entonces es el primero que protege a la víctima. Y por supuesto también Jorge Negrete, que es, como la película lo cuenta, Pedro el malo y Jorge el bueno. Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre este tema, hay que ver la película y hay que, por supuesto, evitar, como de lugar, a evitar las agresiones de todo tipo. En estos tiempos de encerrona hay que evitar las agresiones de todo tipo. Yo he comentado, hay que buscar comportarse a la altura de las circunstancias. En esta película me parece que tanto Pedro Infante como Jorge Negrete, sus personajes se comportan a la altura de las circunstancias con las ideas de la época, con el contexto de la época, por supuesto, que hay que tomar en consideración, con la manera de ser de la época, con la manera de ser de cómo está narrada la historia, pero creo que lo hacen y sobre todo, además de que lo hacen, eso seguramente en el momento, no tengo la menor duda, y después hizo que muchos hombres se comportaran de una forma correcta. Y también que cuando se dieran momentos de agresión, se pudiera hacer la denuncia correspondiente y se apoyara a las víctimas familiarmente, etc. En la película hay un detalle muy importante que, por supuesto, en estos tiempos podemos, si no reprobar, porque no se puede decir la palabra reprobar, sí considerar que no fue la mejor decisión del personaje de Pedro el Bueno, que fue el callar. En estos tiempos, pues ya eso no entra dentro de las posibilidades. En estos tiempos, lo que sí entra en las posibilidades es decir, hay que inmediatamente poner un alto y denunciar. Eso no cabe la menor duda. Vean la película Dos tipos de cuidado. Es una película, como dije, que tiene todos estos ingredientes, que sabe muy bien, o que supo muy bien ponerle a sus películas el maestro Ismael Rodríguez, quien fue el gran maestro del cine del pueblo. Yo me acuerdo cuando lo entrevisté que me decía, siempre estuve contento porque cada vez que estrenaba una película había filas que daban la vuelta a la calle, daban la vuelta a la cuadra, y eso me decía también él con cierto sentimiento. Me decía, nunca los críticos me reconocieron, eso siempre le hizo mella,
Sin embargo, yo creo que sin la menor duda hizo grandes películas, potenció a los actores y además fue un gran creador de arte cinematográfico y de buscar nuevas fórmulas para hacer cine. La película Dos tipos de cuidado, además con la fotografía espléndida siempre de el maestro Gabriel Figueroa, véanla. Y hay víctimas, nunca hay que olvidarlo, nunca hay que minimizar cuando alguien llega, cuando alguien dice que fue víctima de. Y por supuesto la víctima siempre, y esa es lo que la expectativa de todos, deberá ser muy responsable a la hora de hacer ese tipo de comentarios, por supuesto, a la hora de hacer ese tipo de denuncias. Pero no hay que olvidar que sí hay víctimas, porque es muy común que la gente piense que no existe, que no hay, que fue una provocación, que así era, que no sé qué y que no sé cuántos. No es cierto. La película Dos tipos de cuidado nos lo enseña y es una gran lección porque además es una de las películas más importantes de toda la historia de la cinematografía mexicana. Una película de muy alta calidad, de muy alto nivel de actuaciones, una película redonda, muy completa. Por cierto, quien convenció a Jorge Negrete y a Pedro Infante, quienes convencieron, porque fueron dos, que se reunieran Jorge Negrete y Pedro Infante en una película, cosa que en su momento también fue todo un hito en esa historia, fue Miguel Alemán Magnani. Miguel Alemán, dije Magnani es el nieto, Miguel Alemán y el hijo del presidente, del expresidente, y también Antonio Matuc. Antonio Matuc y Miguel Alemán fueron las dos personas, los dos productores de esta película, junto con David Negrete, pero fueron los dos productores principales de esta película que convencieron a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Ellos tuvieron ese poder, que por cierto contaban que cuando convencieron a Jorge Negrete y a Pedro Infante se los llevaron a comer a un restaurante en Las Lomas y decía Miguel Alemán, esto lo contó, yo lo escuché a él directamente decírmelo, y decía Miguel Alemán, nosotros salimos ya con algunos tequilas que nos echamos en esa comida. Jorge Negrete y Pedro Infante no probaron más que agua porque no bebían. Ese es el día 56 de este encerrón, 56 de este encerrón. Recordemos que los chinos estuvieron 76 o 77 días encerrados. No hay que olvidar que hay que buscar comportarse a la altura de las circunstancias, es algo muy importante en estos momentos. Tratarnos bien también es algo muy importante. Y aquellas ideas que queremos hacer, esa bicicleta que queremos para el verano, como yo decía de la película Las bicicletas son para el verano, no hay que perder la ilusión, hay que tener esos sueños y esas ideas en la mente para poder realizarlas próximamente en el momento en el que se pueda. Hay que luchar por eso, por supuesto, y hay que continuar, que ese es el punto clave, y hay que quedarnos en casa. Nuestro reconocimiento para todos los trabajadores de estas industrias, de la limpieza, a los policías, a los soldados, a la gente que trae y lleva alimentos, la gente que los prepara, que lleva productos, que ha habido muchos productos que ahora se venden, que no se vendían en estas épocas, como los juguetes, los juegos de mesa. Toda la gente que está teniendo que estar trabajando y que está al pie del cañón, nuestro reconocimiento y nuestro afecto. Vean los tipos de cuidado en este día 56 del encerrón. Y aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo, ahí se va a quedar. Seguirá siendo la esquina más fotografiada de México, porque es la más fotogénica, porque nos significa mucho. Les mando un abrazo. Recuerden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara, hay que mantener la sana distancia, que es muy importante también, y hay que tener fuerza. Y quédate en casa, al que le corresponde quedarse en casa, quédate en casa, que eso ayuda muchísimo, salva vidas.